Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Familia, que el Señor les bendiga a todos. Muy contento de llegar a cada uno de ustedes en esta hora para la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Contento con su sintonía de cada día, cada tarde, cada noche ahí con nosotros, con el fin de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que Dios me les guarde en esta hora. Qué bueno llegar al resumen, a la parte final de lo que fue la lección de escuela sabática, ya la lección número 6, más testimonios acerca de Jesús, y saber que la gracia del Señor hasta este momento nos ha acompañado. Pastor Mato, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, pastor, estamos agradecidos, estamos cerrando la semana y estamos agradecidos de Dios por las bendiciones que hasta ahora nos ha brindado. ¿Y cómo te va con el texto de memorizar? Dime a ver. Un texto que hemos aprendido bastante rápido esta semana, porque un texto... La pusieron fácil, la verdad. La pusieron muy fácil porque era un texto fácil, ¿verdad? La pusieron, ya uno se lo sabía, así que... Pero esperamos que cada amigo que tal vez no conocía el texto también ya lo haya memorizado, así como el pastor Mato, que lo va a decir ahora de memoria. Yo voy a chequear a ver si lo hace bien. Y cuando yo sea levantado, a todos atraeré hacia mí. Te faltó un pedazo, líder. Te faltó un pedazo, sí, señor. Cuando yo sea levantado de la tierra, todos atraeré hacia mí. Te faltó de la tierra. Te faltó 12, de la tierra. 32. Bueno, contento. Ese es el texto para memorizar. Recuerden, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Y también, pastor, ya rápidamente vamos dirigiéndonos, como hemos señalado esta semana, a nuestra gran ofrenda de gratitud, el 21 de diciembre, proclamando que Dios es nuestra fortaleza. Así que oramos y estamos ya, no diría ansiosos, pero con gran deseo de que llegue ese día y juntos podamos colaborar con estos proyectos del cielo acá en nuestra obra, en nuestra unión dominicana. Bueno, te invito para orar, para iniciar el estudio de hoy. Padre bueno, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por cada oyente que cada día sintoniza nuestra radio. Gracias por este espacio, gracias por la libertad que tenemos de poder comunicar tu palabra para que la gente crea, para que la gente vaya a ti, que eres la fuente de agua viva, y de esa forma puedan tener vida eterna en tu nombre. Dirígenos ahora al estudiar, acompáñanos como cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta semana, pastor, ha sido muy enriquecedora. Los títulos que hemos visto esta semana han sido de mucha bendición. Por ejemplo, comenzando con la humildad en la vida de Juan el Bautista, nos llama mucho la atención, ya que en el mundo en el cual nos desempeñamos existe mucha egolatría, mucha exaltación propia, falta de humildad en la vida de muchas personas, y por eso el mensaje de la lección del domingo acerca de la humildad de Juan nos llama la atención. Juan era un personaje que podía llenarse de orgullo porque tuvo el privilegio de ser el precursor del Mesías. El mismo Jesús lo llamó el mayor de los profetas, porque lo que otros señalaron hacia el futuro, él pudo señalarlo en el presente frente a él. Juan era consciente de la obra que vino a realizar, era consciente de la misión que tenía por delante, pero nunca trató de ensalzarse a sí mismo ni de eclipsar o nublar el ministerio de Jesús. Más bien, él en más de una ocasión señaló que él era el precursor, que él era una voz que clamaba en el desierto, que a Jesús le convenía crecer y a él menguar. En una ocasión, cuando trataron de comparar su ministerio y su obra con la de Jesús, tratando de sacar celo o alguna contienda en el corazón de él hacia Jesús, pero más que eso, Juan pudo comprender de manera clara su llamado, su misión, y eso nos debe dar un ejemplo a nosotros en la obra también que estamos llamados a realizar. Una de las cosas por la que deberíamos orar siempre, pastor, es que Dios quite de nosotros la arrogancia, la altanería. En la Biblia se presenta diferentes episodios de personas que fueron muy altaneras, muy soberbias.
Por ejemplo, pienso en Nabucodonosor, capítulo 4 del libro de Daniel, la soberbia de este rey, de cómo se creía el último vaso de agua del desierto, de cómo Dios tiene que mandarle una reprimenda bien fuerte para que entienda que su arrogancia no lo llevaría a ninguna parte. Hay mucha gente arrogante, pastor, mucha gente que se creen que están por encima de todo, que se creen que son los más poderosos de todo, que el yo forma parte de su lenguaje en cada cosa, que se creen que son lo máximo en todo cuanto hacen y viven diciéndolo. Y eso es completamente opuesto al sentido de humildad. O sea, lo opuesto a la humildad es la arrogancia. Usted lo ve también en el libro, por ejemplo, de Abdías, en cómo Edom se cree que está por encima de todo y cómo se jacta de su soberbia y cómo cree que porque está en las peñas bien alto sería imposible que los babilonios capturaran su territorio, y la arrogancia precisamente los lleva a la perdición. La arrogancia hace que Nabucodonosor pase 7 años comiendo hierba. O sea, hay que entender que la arrogancia tiene un pago y no un pago agradable. Sin embargo, la humildad también tiene un pago y es un pago maravilloso. Así que yo te invito a que en el nombre de Jesús podamos dejar a un lado a la arrogancia y no seamos altaneros, sino todo lo contrario, que podamos practicar la humildad, que aprendamos a ver a otros como personas importantes también, como personas que pueden hacer las cosas. Qué bonito es cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, él dice en Romanos: y doy gracias a Dios por vosotros en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos 1:8, si mal no recuerdo. Pablo agradece a Dios por lo que otros hacen. Pablo está glorificando a Dios por los éxitos de otros. Pablo está feliz porque a otros le va bien. Qué penoso es cuando tomamos también la actitud de Asaf. Tú recordarás, pastor, que Asaf escribe en el Salmo 73, si mal no recuerdo, él plantea que por poco se pierde por ver cómo los que no son cristianos, él no usa la palabra cristiano obviamente, pero cómo aquellos que no adoran a Dios prosperan y aquellos que le sirven a Dios no prosperan. Era la visión que él tenía, cosa que por cierto no es cierto. Hay personas que no son cristianas que le está yendo extremadamente mal, como hay algunos que le está yendo bien financieramente hablando. Igual hay cristianos que financieramente están bien y otros que financieramente no están tan bien. Así que no es un tema de relación con Dios el concepto de una prosperidad en términos de dinero. Es bueno que podamos entender eso. Donde voy es que Asaf por poco se pierde porque a otros le va bien. Simplemente por estar fijándose en otros, en vez de estar felices porque al otro le vaya bien. Y es parte del tema de la humildad. Cuando vemos el tema de Juan que estudiamos en esa primera lección, pastor, pudimos ver cómo Juan utiliza esa expresión que siempre recordamos, que es necesario que él menguara y que Cristo creciera. Quiera Dios que tengamos esa actitud de humildad y poder gozarnos del éxito del otro. Yo te motivo, gózate en el bienestar del otro. Sé feliz porque a otros también le va bien. Ora por eso, agradece a Dios por eso. Eso también es un elemento que te dará felicidad aquí en la tierra. El ministerio de Jesús en esta tierra nos motiva realmente a asumir una vida de humildad. La sencillez con la que vivió, la manera como se manifestó a aquellos que estaban en su alrededor, la manera como se acercó a las personas, realmente nos invitan a nosotros también a imitar, a tratar de llevar un ministerio tal como él también lo desarrolló. Y aún más, cuando lo vemos levantado en la cruz, eso debe llamarnos todavía de más admiración y de reconocer realmente que cuando nosotros deponemos de nuestro orgullo y realmente permitimos que Dios nos use como Él quiere que seamos usados, realmente otros son impactados con el mensaje de salvación. Y eso es lo que nos lleva a ver una nueva concepción y una nueva perspectiva de Jesús como el Mesías. Porque muchos lo esperaban como un caudillo, como un guerrero, como un luchador, como un rey terrenal que iba a avasallar y a aplastar a todos los romanos por la manera en cómo ellos habían conquistado a la nación de Israel. Pero el ministerio de Jesús
se vio manifestado o desarrollado de una manera hacia el ser humano, hacia aquellas necesidades básicas que había en el corazón, no solamente física, como de hambre, como de enfermedad, de restaurar a un enfermo, de levantar a un muerto, como realmente lo hizo. El ministerio de Jesús estaba mayormente enfocado en restaurar en el hombre la imagen perdida de Dios. Y ese trabajo Dios lo hizo a través de Jesús, trabajando en los corazones de las personas. Y es lo que nos invita a esta semana. La guía de estudio también nos invitaba a verlo en la lección del día lunes, cuando veíamos allí el llamado de Juan, cómo Juan lo señaló, cómo Juan realmente dijo que él no lo conocía, pero que él, al ser bautizado, el Espíritu Santo había dado indicación de que sobre quien él viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese sería. Dios de alguna manera también va a indicar a sus hijos, va a indicar a aquel que quiere conocer la verdad, el camino correcto para conocerla. Muy interesante, pastor. Vimos también en esa lección del lunes acerca de la concepción acerca del Mesías, y puntualizábamos la concepción que tenían los judíos y de dónde venía todo ese arraigo cultural, de dónde venía esa cosmovisión acerca del Mesías que vendría, cómo ellos lo habían idealizado en el contexto de un libertador del imperio romano, de quitar ese imperio de hierro sobre ellos, y todos sus pensamientos de ellos, de los discípulos, estaba en que el Mesías sería aquel que vendría a libertarlos del poder romano. Era su cosmovisión. Yo puntualizaba ese día de cómo la cosmovisión nos crea creencias, las creencias, los valores, y todos esos elementos se notan en nuestro comportamiento, en lo que la gente ve. O sea, lo que está oculto es lo que hace o produce lo que la gente ve. Hay cosas que la gente no ve en el comportamiento de la gente, en las expresiones de la gente, en las acciones que están realizando, ya sean para bien o para mal. Es simplemente por una cosmovisión sembrada desde el inicio. Por cierto, ahí deberíamos trabajar nosotros, iglesia. Debería ser formar una cosmovisión diferente, y eso va a producir los cambios que deberían operarse. Precisamente donde opera el Espíritu Santo, en la cosmovisión, porque nos cambia desde adentro, en nuestra forma de ser, pensar, actuar, vestir y demás. Eso cambia nuestra cultura incluso. Un cambio de la cosmovisión cambia incluso los elementos culturales propios de cada persona. Pero bueno, el asunto es que una mala concepción del mesianismo precisamente hizo que mucha gente no creyera en Jesucristo. Juan el Bautista, que recibe esa revelación de parte de Dios, es precisamente la manera como él ve a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante es como el Espíritu Santo, como Dios puede cambiar nuestras concepciones al punto de que cuando todo el mundo no cree algo, yo sí puedo creerlo porque he experimentado la transformación de parte del Señor. Muy bien, pastor. Dios nos invita a aceptarlo. En la parte del martes estábamos viendo cómo hay un grupo que aceptó y otro rechazó el mensaje que Jesús vino a dar. Lo de creer y no creer, que se repite bastante en Juan. En el Evangelio de Juan. Muchas personas simplemente estaban detrás de Jesús, digámoslo de esa manera, por los beneficios que podían obtener. Cuando Jesús alimenta a la multitud y cruza al otro lado, que la multitud le sigue, Él les dice: me están siguiendo solamente por los panes y los peces. Procurad la comida que a vida eterna realmente os lleva. Esa vida eterna que solamente yo puedo dar. Nuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. Y muchos realmente perecieron por causa de su incredulidad. Y aquí estamos viendo el mismo ejemplo en una multitud que está siguiendo a Jesús, pero que no cree, que solamente está detrás de los beneficios. Y cuando Jesús les habla de la manera como les habló y le presenta que su reino no es un reino terrenal, que Él no vino a subyugar al dominio romano, que Él no vino a gobernar sobre las potencias terrenales de esta tierra, sino que Él vino a reinar en el corazón y a subyugar el dominio y el reino del pecado y de Satanás en el corazón humano, entonces muchos desistieron y se fueron. Y en esas circunstancias, muchos de sus discípulos también le abandonaron. Pedro le responde a Jesús
cuando Él les dice si querían irse también, diciéndole que a dónde ellos irían si solamente Él tenía palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son las palabras que restauran el corazón humano, son las palabras que el ser humano cansado y agobiado por el pecado, por la vida que vive en esta tierra, necesita escuchar. Hay que prestar la atención a lo que encontramos en la santa palabra de Dios. Hay que leer la Biblia, hay que escudriñarla, porque al hacerlo estamos comiendo el pan de vida que fortalecerá, que restaurará nuestras energías, nuestra vida, y nos ayudará a continuar peleando la vida de pecado que tenemos y ser vencedores en Cristo Jesús. Amén, amén, pastor, amén. ¿Qué cosas se dan en nuestra vida? Porque cuando uno analiza la lección del viernes, que aparecen algunas preguntas interesantes de discusión para la clase, una de ellas es: ¿cómo es posible que un argumento que hace que algunas personas crean, se lo presentamos a otra persona y la otra persona en lo absoluto cree bajo lo que estamos planteando? Y pienso, pastor, que tiene que ver mucho con el tema de la cosmovisión que hemos planteado acá, el tema de las cosas que yo me he metido en la cabeza y no estoy dispuesto a ceder, el tema de simplemente creerme sabio en mi opinión, el mismo tema de la arrogancia, de creernos superiores. Todos son elementos que muchas veces impiden que el poder del evangelio surta el efecto deseado. Yo señalaba con respecto al texto, recuerdo en semanas pasadas, en días pasados, de ese texto que habla, el texto que memorizamos, que cuando levantamos a Jesús, la gente sería atraído hacia Él. Qué pena que mucha gente se crea cadenas, ellos mismos se encadenan a sus conceptos, se encadenan a sus troncos, se encadenan a sus columnas, de tal forma que se hacen inamovibles de las cosas que creen, de las cosas que ellos creen que son correctas, y no nos permitimos abrirnos. Escuchaba siempre una expresión del pastor Víctor Lejer, que el Señor le bendiga, que él decía que el cerebro era como el paracaídas, que funciona cuando se abre, y es como precisamente acciona nuestra mente. Necesitamos estar abiertos a aprender, abiertos a conocer de la palabra de Dios, abiertos a la revelación bíblica. Claro, hay que revisar cada cosa. Usted no debe consumir todo lo que el mundo le ofrece. No. Usted tiene que revisarlo bajo la palabra, bajo la revelación de Dios, bajo el escrutinio de la Biblia, bajo lo que Jesús dice. Y una vez usted revisa bajo ese contexto de lo que nuestro Dios nos ha enseñado en su palabra, entonces si está en la Biblia, si la palabra de Dios lo afirma, si la palabra de Dios lo confirma, yo debería moverme en torno a ese concepto. Así que creer o no creer tiene que ser con un elemento de la dependencia y del consejo que da el Señor en la Escritura. Lo que es el alimento para el cuerpo es Jesús para el ser humano. Esas palabras que Él habló, por eso Él dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, y eso debe ser realmente aceptado y creído por cada ser humano. Pastor, perdona que te interrumpa ahí, perdóname, pero hay un pensamiento en la página 353, el deseo de todas las gentes, hablando del tema de la comida, porque Jesús se presenta como que Él es el pan. Elena escribió: lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Debemos alimentarnos de Él, recibirlo en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Pienso que es un pensamiento lindísimo de comer sobre Jesús. Así es, así es. Así que te invitamos a que puedas cada día tomar un espacio de tu diario vivir en tiempo y poder estudiar la palabra, comerla y poder ser fortalecido y sostenido para el diario vivir. Estuvimos viendo, pastor, el testimonio del Padre, un testimonio realmente que decíamos que en 2 Deuteronomio capítulo 19, para poder creer el testimonio de alguien debía tener por lo menos 2 o 3 testigos, y vemos que en el bautismo de Jesús el Padre se presenta dando testimonio de que este es su Hijo amado. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma, que se le había dado evidencia a Juan el Bautista, que sobre quien él viera descender el Espíritu de esa manera, ese iba a ser el Mesías, ya que él no lo había visto, y así lo hizo, lo señaló como el Cordero de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo.
Jesús mismo se presentó como el Salvador del mundo, como el Mesías, de manera que tenemos el testimonio de Jesús, el testimonio del Padre y el testimonio del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Él se presenta como lo que Él realmente es, el Mesías, el Salvador del mundo, la luz del mundo, debemos creer en Él porque el testimonio está dado para cada uno de nosotros. Juan 7, 37 y 38 vimos, pastor, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Nuestro Salvador proclamando a la multitud quién era, qué estaba dispuesto a hacer por los demás. Y vemos cómo multitudes creyeron en Él, confiaron en Él, le siguieron, le proclamaron. Pero luego usted ve ahí mismo cómo se levantan otros grupos diciendo que no, que Cristo no es el Mesías, no, que Cristo no nació en Belén, no, que Cristo no era descendiente de David, porque simplemente ignoraban estas cosas. A veces hablamos desde la ignorancia. A veces no investigamos para decir las cosas, como estaba pasando aquí este grupo de gente, sobre todo fariseos y gobernantes, que querían desacreditar el ministerio de Jesús. Como estaba siendo exitoso su ministerio, como la gente estaba creyendo en él, esto empezaron a levantar ideas extrañas, conceptos, falsedades, con el fin de limitar el poder de Jesucristo en la gente. Pero la gente había creído, la gente había tomado el agua de vida. Lástima que muchas de esas multitudes que creyeron, su fe fue muy frágil al principio, pastor. Por lo que decíamos ese día, las multitudes un día pueden estar aplaudiéndote que todo está bien y al otro día gritando crucifícalo. O sea, cuando usted ve a Jerusalén, por ejemplo, Cristo entró en Jerusalén y la gente le tendía palmas de victoria. Y a esa misma gente que tendía palmas de victoria, usted va a ver más adelante gritando crucifíquenle. O sea, ¿cómo pueden cambiar la actitud de la gente? ¿Cómo las masas pueden ser movidas por grupos poderosos, por personas influyentes para que hagan lo que sea, simplemente por no tener un raciocinio claro? Pero como que en este caso en particular, en Juan 7, la multitud seguía a Jesús, aún no se había rebelado contra Cristo. Los fariseos lo que dijeron que eran unos ignorantes, que no conocían de la ley, que eran gente maldita, utilizan la expresión así, simplemente porque no seguían la corriente que ellos querían en ese momento. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con denigrar a las personas, mucho cuidado por no ver las cosas como son en el contexto que deberíamos verlo y que no seamos engañados como estos dirigentes fariseos querían engañar a la multitud en ese caso. Muy bien, pastor. Quiero añadir a eso lo que aparece en el deseado todas las gentes en la página 363. Los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y los saduceos estaban en constante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y a ceremonias y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías. Ahora habían venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que los habían perseguido por haberse hecho discípulos de él. ¿A quién iremos? No podían dejar de enseñar a Cristo sus lecciones de amor y misericordia por las tinieblas y la incredulidad de aquellos que estaban en el mundo. Mientras que abandonaban al Salvador, muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos diciendo: tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y de dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Por eso quedaron al lado del Maestro. Gloria a Dios, es tiempo, familia, es tiempo de testificar de Jesús. Si hay algo que Juan nos ha enseñado hasta este momento es el poder de la testificación, contar ese testimonio personal de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. La gente puede discutir doctrinas, conceptos y demás,
pero como dijo el ciego, yo sé que yo era ciego y ahora veo. Discute con eso. O sea, cómo tú discutes con el milagro, cómo tú discutes con el ciego que antes era ciego y ve. Eso simplemente hay que creer en las obras maravillosas que el Señor hace por nosotros. Que Dios te bendiga en esta hora. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a testificar por Cristo? Te invito para que con una respuesta positiva nos acompañes en una palabra de oración. Padre bueno, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por bendecirnos, gracias por amarnos y gracias, Señor, por hacernos testigos tuyos. Que podamos hacerlo en todo tiempo y donde quiera tú nos llames a hacerlo para gloria de tu nombre y para salvación de muchos. Gracias por darnos tu bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.